pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas. Y somos muñecos de aquel que nos paga con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandejas en cabeza. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Muy buenos días a todos nuestros queridos radio escuchas. Les hablamos desde su programa Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores José Israel Alameda Lozada. Buenos días, José Israel. Saludos a ti, a todos los radioescuchas, saludos igualmente a los compañeros, a Juan Carlos Martínez y Cruzado y Gabriel Antonio Andrés y Fernández y Rodríguez. Y eso que me conoce hace un montón de años. 300 años. 300 años. El comoderador Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a los que están en la mesa. Buenos días a todos los radioescuchas. Y el comoderador Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Muy buenos días a los compañeros aquí presentes en los controles y todos los que nos están escuchando en la mitad oeste de Puerto Rico. El objetivo del programa Voces de la Soberanía es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. Uno de ellos sobre nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esa dirección nos puede enviar sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas, sus felicitaciones, y nosotros le prestamos atención en programas subsiguientes. Segundo anuncio tiene que ver con el hecho de que el doctor Juan Carlos Martínez Cruzado ha puesto un esfuerzo muy bonito en poner de manera virtual los programas grabados nuestros. Así que este programa ya luego en la tarde, bastante en la tarde, pues aparecerá en YouTube y él nos puede decir un poquito al respecto de esa iniciativa. Sí, exactamente. Casi siempre, no siempre lo logro hacerlo la misma tarde, pero sí, usualmente durante la misma tarde de los sábados, está el programa que tú estás escuchando ahora, pues estará disponible. No sale en YouTube en vivo, pero sí sale grabado pocas horas después. En YouTube, allí escribe programa radial, Voces de la Soberanía, y puede poner la fecha que usted quiera y el programa que se haya dado en esa fecha va a salir. Así que puede ver las grabaciones de los programas que hicieron en el 2024, 2025, están disponibles. Así que tenemos poco más de casi 2 años en grabaciones de unos y de otros programas han sido dispuestas en los canales de YouTube para que las personas puedan acceder. Y pues como acá nosotros hemos trabajado una gran cantidad de temas en estos pasados 2 años, allí hay es en todo el sentido de la palabra, este objetivo de educar al pueblo sobre lo que sería la valía de una soberanía para nuestra patria, para nuestro país. También en búsqueda puede escribir algo sobre el tema que le interese
y también salen entonces distintos programas en los cuales ese tema se discutió. Así que hay lo que llaman palabras de búsqueda que se marcan especialmente como que el programa pudiera tener alguna de estas expresiones, que pueden ser palabras o pueden ser frases, pero el detalle es que sirvan para una búsqueda un poco más ágil sobre el asunto de los programas. Pero es bueno que pongan programa radial, Voces de la Soberanía. Porque si pones Voces de la Soberanía solamente, aparecen otras cosas. Aparecen muchas otras cosas. El segundo anuncio tiene que ver con una actividad que tendrá lugar esta tarde, ¿no? Eso es correcto. Esta tarde a las 5 de la tarde, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano invita a una actividad en el Solar de la Patria, esto es en el sector Dulces Labios de Mayagüez. Allí a las 5 va a haber una actividad de cambio de bandera, pero también se van a estar dando unos mensajes y se van a estar declamando unos poemas en saludo a la nación cubana, lo que está sufriendo en estos momentos en Cuba con el estrangulamiento que le están aplicando por parte de Estados Unidos, y por otra parte también recordando que en el ataque de Estados Unidos a Venezuela el 3 de enero de este año, además del centenar de militares y civiles venezolanos que murieron durante ese bombardeo, también hubo 20 militares cubanos que eran parte del grupo de seguridad del presidente de Venezuela, que fueron asesinados cuando atacaron el Palacio Presidencial de las tropas de Estados Unidos. Y eso va a ser hoy a las 5 de la tarde en el Solar de la Patria. Esto es en la calle Benigno Contreras, ¿no? Benigno Contreras, eso queda en el barrio Dulces Labios. Barrio Dulces Labios es casi exactamente al lado de donde está la tiendita para la compra de tabaco y cigarros, la tabaquería. Y también está allí una glorieta que construyó el municipio. Así que, pues bueno, ya usted tiene tres actividad cultural. 3 puntos de referencia al respecto de esa. Por la calle San Juan y el primer cruce, entiendo, es la de la calle que lleva ahí. Sí. Había otro anuncio adicional. Sí, el 28 de marzo, que eso es un sábado, habrá una marcha en contra del proyecto de Esencia, que será en San Juan. No tenemos mayores detalles, pero ya que aquí estamos en el área oeste, pues una marcha en San Juan pues implica uno reservar el día. Así que es importante anunciarlo desde ahora para que lo pongamos en nuestra agenda, para que en ese día podamos estar todos marchando en contra de ese monstruo que quieren construir allí, en contra de la población puertorriqueña, porque eso es para quitarnos el agua y para quitarnos la tierra. Sí. Y hay un último anuncio, es que todavía estamos a tiempo, hasta el 6 de marzo del 2026, para enviar los comentarios escritos al negociado de energía, oponiéndonos, ¿verdad?, al aumento en la tarifa base de energía eléctrica, que ha sido solicitada por la Autoridad de Energía Eléctrica, por Luma y por Genera, que quieran aumentar en 11 centavos la tarifa base, por encima de la cual están todos los demás aumentos que nos están poniendo. Así que, y esa sería permanente. Ven acá, y no van a quitar de las primas esas que están allí, hay 8 o 9 primas. Si me suben 11 centavos en el kilovatio hora, ¿no me quitarán algunas de estas otras cosas? No, están pensando poner más. Así que es importante expresarnos, y la forma es enviándolo por correo electrónico a la dirección comentarios@jrsp.pr.gov, the government. Entonces, de la época de Pedro José, ya no escribimos gobierno, escribimos government. Así que comentarios @jrsp.pr.gov. En esos comentarios la persona puede ciertamente enviar como un aumento en la tarifa fundamental o en el precio del kilovatio hora, que es a lo que se reduce esto para todos nosotros.
le afectaría. Y eso es importante. Mi última factura de electricidad llegó con que el precio por kilovatio hora estaba en el orden de 26.6 centavos el kilovatio hora. Si le aumentan 11 centavos, terminamos pagando casi 38 centavos el kilovatio hora. Y esto significa una tasa por el pago de electricidad que es mucho más alto que lo que se paga en cualquier otra región de territorio norteamericano. Y entiendo que precisamente el doctor Alameda, que está aquí presente, había hace unos años ya participado en un estudio de que si el costo por kilovatio hora pasaba de 25 centavos, creo que era, ya tenía impacto económico significativo, negativo. Sí, pero el número era en aquel entonces 16, creo. Imagínate. 16. Ya vamos camino al doble de eso. Eso es la tradición de un estudio que hizo Julio César Hernández, economista agrícola que ahora da clase acá en el recinto de Mayagüez, y Wilfredo Toledo, profesor de economía de la UPR Río Piedra, que ya está retirado. Hicieron un estudio donde es como una especie de umbral, ¿ves? Si sobrepasa ese número, pues la economía comienza a tener problemas de crecimiento. Puede ser que ese número se haya movido, yo no sé si para abajo o hacia arriba. Se puede volver a mirar ese ciertamente, estimado. Aunque falle un poquito para arriba o para abajo ese número, la cuestión es que ciertamente nuestra economía y nuestra calidad de vida está siendo impactada. De hecho, Andrew Wolf, que era un economista asesor de la Junta de Supervisión Fiscal, planteó que ese número era 20 centavos. Lo subió a 16 a 20. Pero sea como sea, estamos en 24. Estamos en 26 estamos. Bueno, sí. Y por ahí, y cuando vengan los 11 chavos, el único que lo puede pagar es Carlos Pavón. Yo no. Pero No. Yo estoy a punto ya de poner un molino allí de manual. De que se sopla viejo. Sí, exactamente. Molino. Quisiéramos entonces ir a nuestro tema del día. En otras ocasiones nosotros hemos traído fracciones de este tema y quisiéramos recobrar esta discusión sobre lo que se ha identificado por entidades internacionales, que son las características de una democracia saludable. Y creo que son 14, Juan Carlos. Sí, están hablando en este artículo, están hablando de 14 elementos que son necesarios, que tienen que existir para que una democracia sea una democracia, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos 14 principios que serían necesarios para hacer de una democracia? Antes que empiece, que es importante que la gente entienda que no es solo votar en elecciones, porque la gente cree que votar en elecciones, tú ir a votar, eso es suficiente y es democracia. No. Y esto es lo que está diciendo, no. Hay mucha más cola. Y que como bien lo dice, tiene que existir. ¿Verdad? Tiene que existir, no es simplemente uno votar e irse a su casa. Y tiene que existir para que sea una democracia estable, porque es otra cosa. Tú puedes tener una democracia hoy, mañana no la tienes, pasado vuelve y la tienes, la semana que viene no la tienes, y eso no es una democracia. Los 14 elementos son, primero, no es votación, participación ciudadana. Ese es el primero. Y vamos a estar hablando de ello durante el programa de hoy. El segundo es igualdad. Primero dijiste era ¿cuál? Participación ciudadana. Participación ciudadana. Y eso implica que... No, espérate. Eso primero vamos a mencionar la lista y después entonces discutimos los pormenores. Okay. Dale. ¿Cómo cumplimos o no cumplimos con ellos? Sí. El segundo es igualdad, que se refiere a que todo el mundo es igual. Tercero, rendición de cuentas. ¿Okay? Cuarto, transparencia. Quinto, tolerancia política. Sexto, sistema multipartido. Séptimo, control sobre el abuso de poder. Octavo, libertad de la economía. Noveno, Carta de Derechos. Décimo, derechos humanos. Chacho, sin eso. Undécimo, elecciones libres y justas. Duodécimo, sistema de tribunal libre, o sea, independiente.
13º, aceptar los resultados de las elecciones. Y 14º, el dominio de la ley. Esos son los 14 elementos. ¿Queremos empezar con la primera, participación ciudadana? Sí, Dale, ¿por qué dale. te preocupa esa en particular, Juan Carlos? Bueno, dice que por su propia definición, la democracia permite la voz de la gente. La gente tiene que, porque la democracia significa que el pueblo es el que manda. Entonces, pues el pueblo, si va a mandar, pues tiene que, ¿verdad? El jefe tiene que decirte qué es lo que quiere, ¿verdad? El que mande un sitio tiene que decirte qué es lo que quiere, pues el pueblo tiene que poder manifestarse. Y distingue entre la democracia directa, en donde se hace una propuesta y el pueblo entonces vota sobre esa propuesta como tal, como puede ser, por ejemplo, una enmienda a la Constitución, o pues, está la democracia representativa, donde uno elige unos representantes y los representantes entonces deben responder a la voluntad del pueblo, no de los que lo eligieron, sino del pueblo. Y como es del pueblo, es necesario que todo el pueblo se pueda expresar. Y menciona foros muy importantes como son los debates públicos, las reuniones, lo que en inglés llaman town meetings, que aquí no ocurre, ¿verdad? Si usted va a ser un representante, pues usted debe reunirse con sus representados. ¿Verdad? Aquí nosotros elegimos, acá en Mayagüez, Lili Rosa. Pues yo no sé dónde Lili Rosa se reúne con su gente, y no la estoy criticando a ella. Con sus constituyentes. Constituyentes, no con los que le eligieron a ella, no los que son miembros de su comité de partido, sino con los constituyentes. Y esa es la parte que sería importante, ¿no? Exactamente. Porque ese es uno de los problemas que tenemos en nuestro sistema, que no es democrático, y es que los electos creen, como pertenecen a un partido, creen que el puesto le pertenece al partido y que ellos le tienen que responder nada más que a lo que diga el partido, la plataforma del partido, y pierden el contacto y en la práctica pierden su representatividad del resto del pueblo. Y en ese sentido, ustedes saben que siempre mencionamos que el Movimiento Diálogo Soberanista tiene una propuesta de país, una visión de país, y ese es el elemento básico, esencial, que está incluido, el de la democracia participativa, de que a todos los niveles, desde las comunidades hasta la Asamblea Nacional, hayan unas posibilidades reales de que la gente, todo el mundo, no importa su partido, no importa sus creencias, pueda participar en las discusiones de los asuntos que le afectan. Así que esto es uno de los elementos que nos falta, pero es esencial. Lo que pasa es que aquí se ha entronizado que el partido es el gobierno y el gobierno es el partido. Antes, posiblemente, en una democracia real, los partidos son vehículos electorales para elegir esos candidatos y convertirlos en representantes, senadores, gobernadores, etcétera. Impulsando alcaldes. políticas públicas en particular. Exactamente. Pero una vez llegan al poder, el partido no manda, es lo que es el pueblo. Y tiene entonces que separar cómo se gobierna relativo al partido. Ahora tú ves que fundamentalmente el partido que está en el poder se constituye el gobierno. Y muchos de los que tú ves hablando, Georgie Navarro los otros días decía, pero eso funciona así porque nosotros ganamos las elecciones y por lo tanto podemos hacer lo que nos da la gana y cambiamos la ley electoral y todo el mundo a viva voz y dice, sí, los que están a favor no, ya está. Es una burla. Y esa manera de ver las cosas ha alimentado, o por lo menos es parte del síntoma que cuando un representante o un senador o un alcalde pues cesa sus funciones por enfermedad, muerte, porque se lo llevaron preso, por la razón que sea, pues entonces tiene que ser sustituido por alguien del mismo partido, cuando en la realidad, una verdadera democracia, ese puesto pertenece al pueblo y por lo tanto el pueblo debe tener la libertad de elegir a quien quiera, que no tiene que ser necesariamente alguien del mismo partido del que ya estaba ahí. Y de hecho, como nuestra forma de votación permite votos mixtos,
tú puedes no ser del partido de ese gobernante que lo metieron preso por pillo o que se tuvo que ir porque estaba enfermo. Y sin embargo, tú eres también un constituyente. Por lo tanto, ese gobernante es gobernante de todos los ciudadanos de ese distrito o de lo que sea. Y por lo tanto, eso no debería ser el puesto perteneciente al partido. No, es que hay muchas personas que votaron por tal o cual candidato que no necesariamente son de su partido ni tampoco comulgan con lo que pudieran ser sus ideas de política pública. Pero tenían otras alternativas. Si, por ejemplo, me toca votar entre Georgie Navajo y, no sé, podemos poner otro... José Alameda. José Alameda, pues entonces no hay ningún remedio. Vamos a votar por José Alameda. Tan sencillo como eso. No es fácil la decisión. No, no es fácil la decisión, pero en vez de democracia, partidocracia. Sí, lo que quería también señalar es que en nuestro país, de alguna manera, como el verbo que utilizó Alameda ahorita, entronizado, es interesante porque no tan solo es el asunto de que los partidos ahora agarran lo que es el poder durante 4 años para ellos hacer lo que les da la gana, en ocasiones en contra de la misma Constitución, sino que además cuando hacen por fin algún tipo de referendo, porque ese es un mecanismo de consulta al pueblo sobre algún tema. Pero la realidad es que los referendos son sobre aquellos asuntos que son de interés al partido y fraseados en la manera en que al partido le interesaba que la consulta se hiciera. Y entonces, en ese sentido, se pierde totalmente eso que tú dijiste allí, de que era la participación ciudadana, porque la democracia no es el asunto de los votos. La democracia es la discusión y el análisis sobre los asuntos públicos de una manera amplia entre todos los ciudadanos del país. Y esa es la parte en donde falla crasamente en nuestro país, en Puerto Rico, que es el que a nosotros nos interesa. Podemos tirarnos a través del charco a Estados Unidos y vemos cosas allí que cristianos, Dios los tenga confesados. Pero acá, pues en nuestro país, es claro que ese asunto de la participación ciudadana es un poco mancillada. Y más aún, cuando los ciudadanos levantan una protesta, digamos el caso de Rincón, sobre la construcción de una piscina en lo que era terreno público, entonces ahora el gobierno de turno le tira a jiba cuadrillas enteras de policías armados hasta los dientes para personas que están allí propiamente levantando su propia voz. De hecho, eso se me quedó por decirlo. Este mismo documento dice que igualmente importante es el debate público, los town meetings, ¿verdad? Y las protestas pacíficas. Y eso también son necesarias. Y si se reprimen las protestas, pues eso es otro punto en contra de la supuesta democracia que existe. Aquí incluso pasan leyes bien específicas, como la ley Tito Kayak, para proteger lo que están llevando a cabo un proyecto, legal o no legal, porque precisamente cuando es una protesta, porque se cuestiona la legalidad o la deshabilidad de un proyecto. Para criminalizar una protesta. Y entonces, exacto, se criminaliza esa oposición. O sea, entonces, eso es una ley antidemocrática. Es una ley antidemocrática. Bueno, vamos para el segundo punto. Vamos para el segundo punto. ¿Cuál es el que tú escoges? Vamos a darle a Alameda que escoja el segundo punto. Bueno, el segundo está aquí en orden. Vamos en orden. Sigue tú. Tú vas a seguir en orden. El segundo es la igualdad. Que espérate, todas las personas o equidad, todas las personas deben ser tratadas de forma igual en una democracia. Eso quiere decir que no puede haber discriminación contra ningún grupo, como por ejemplo no puede haber carpeteo contra los independentistas, ¿verdad? Que son un grupo y que al carpetearlo pues le quitan los trabajos, lo discriminan de manera que no pueden tener las mismas oportunidades en la sociedad que cualquier otro grupo pudo haber tenido, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un ejemplo. ¿Cómo tú vas a decir una cosa como esa, Juan Carlos? Sí. ¿Sí? Bueno, aquí los dejé callados a todos, pero la realidad es que... Es irónico este tipo. Es lo que está diciendo Juan Carlos, es muy cierto. Sí. Tienes personas que miran que este pedacito de tierra, este archipiélago, es el único lugar del mundo en donde les interesa vivir con ellos y sus familias.
y que sin embargo estas personas sean perseguidos, sean carpeteados, sean formuladas injustamente un número de acusaciones o de malas cosas. Sí, no encuentran empleo, le fabrican casos. Solamente por el hecho de que tú eres un propulsor de que esta es la tierra y la patria de los puertorriqueños. Eso es un trato no tan solo desigual, es injusto, es apátrida, porque eso nos elimina lo que sería la preocupación por lo que es la comunidad nuestra. Y eso no está bien. Eso es un crimen. Punto. Y eso, además de ser un crimen contra la democracia, un crimen contra el pueblo, también se puede expandir, que es lo que normalmente ocurre, que todo el que proteste le ponen el sello de independentista, lo sea o no. Bueno, también te pueden acusar de pelú. Bueno, sí, pero es que los pelús independentistas... Comunistas, socialistas y todos los istas. Exacto. Y entonces te ponen ese sello sin importar por qué era que estabas en la protesta, ¿verdad? ¿Cuál es tu trasfondo? Simplemente estás ejerciendo tu derecho democrático a expresarte en contra de algo y de ahí para abajo te quedaste con ese sello, con el carimbo en la frente, como lo hacían antes a los esclavos. Y la persona puede estar el resto de su vida arrastrando problemas por ese carimbo que le pusieron en un momento dado de su vida. En los años 60, con el movimiento de los derechos civiles de Martin Luther King, se daban unos casos que los negros se iban a inscribir porque decían los estados del sur, aquí todo el mundo es igual, hay equidad, vengan aquí. Entonces los negros iban a inscribirse y decía, pues venga la semana que viene, está aquí los papeles, usted lo llenó. Y el negro iba la semana que viene y decía, ¿quién es usted? Nosotros no lo hemos visto. Llena este papel de nuevo, que eso fue que se perdió, usted no lo llenó. Y llenaba el papel de nuevo. Venga la semana que viene. Y volvía 3, 4 veces y se botaban el papel. Bueno, y eso obviamente. La otra hora que lo sometían a unos exámenes, ¿verdad? Tú vas a inscribirte, no, tienes que pasar este examen. Y cogen y le hacen preguntas como, dame la lista de los primeros 30 presidentes de los Estados Unidos en orden, ¿sabes? Y cosas así que no lo sabía ni él que lo preguntaba. Ni el que lo preguntaba lo sabía. La realidad es que inclusive le pedían unas pruebas de identidad nacional que por un lado no eran necesarias porque la ley no las incluía en muchos de los estados y por otro lado les requerían un conocimiento que ciertamente ni el que estaba allí ni la gran mayoría de aquellos que ellos seguían defendiendo como que eran ciudadanos verdaderos, blancos, que eran posiblemente gente humilde de trabajo en el campo, y que propiamente todas esas cosas no les interesaban, nunca les interesaron y no las sabían. Pero esos blancos sí tenían supuestos derechos para ser votantes y los negros estos que iban allí a pedir yo quiero tener derecho al voto, no se lo permitían. Tuvieron que hacer campañas enteras para ese asunto. ¿Y en Puerto Rico qué? ¿Cómo eso a nosotros nos impacta? No tan solo en la persecución de los independentistas, sino de qué otras maneras nos impacta ese asunto de la igualdad. Dice también lo de igualdad, que cada voto cuenta igual, ¿verdad? Y cada voto de cada persona que decide votar, pero tiene que ser personas vivas. No pueden ser personas muertas. Los muertos pero que tú estás implicando aquí, Tiguerón. ¿Cómo es la vaina? Eso es algo que pasa bastante aquí, ¿verdad? No solamente votan los muertos, vota gente... encamados, inhábiles, encamados que no tienen capacidad de y sin embargo aparecen los votos. En esta tergiversación que ha habido de los procesos de participación temprana en la votación y el voto ausente, hemos en las últimas elecciones, cada elección estamos viendo casos más extremos y más numerosos. Es la parte que es preocupante porque pueden haber casos esporádicos, pero una cosa es tú ir a una égida en donde 60% de las personas están encamados y que entonces ahora aparezcan una cantidad de votos en esa égida
para uno o para otro partido mayoritario, que son los que han estado en esta trampa electoral consistentemente. O cuando envían para voto adelantado un montón de votos en blanco a una sola dirección, un apartado postal, y una sola persona que coge eso, y supuestamente son muchos votantes individuales, pero en la práctica alguien los está controlando y votando a nombre de todo el mundo. Así que no es una persona un voto, sino una persona montones de votos en ese Exacto. caso. Sí. Este asunto de la igualdad, que hay también el gobierno recauda entre todos nosotros los ciudadanos una cantidad de impuestos en una o en otra manera. No tan solo impuestos sobre el ingreso, hay impuestos sobre la propiedad, y está el IVU. El menesteroso que nos pide una peseta en la esquina de la calle, cuando va a comprar un refresquito, tiene que pagar el impuesto sobre ese refresco. Así que todas las personas en nuestro país pagan impuestos. Y entonces, ¿en qué medida este asunto de la igualdad también tiene algo que ver con la manera en que para personas que son de bajos recursos y con circunstancias socioeconómicas muy apretadas, la manera en que el gobierno reacciona a sus necesidades son distintas a las maneras en que el gobierno pudiera reaccionar ante una persona que tenga mucho dinero? Sí. Entonces, ese asunto de la igualdad, ¿cómo allí interviene? Bueno, es que el IVU es un impuesto regresivo, eso es así como lo llaman, un impuesto regresivo. No toma en consideración los ingresos de la persona. Entonces, el que vaya a comprar una ropa, pues paga 11,5%, y no importa si tú tienes mucho dinero o tienes poco, si esa ropa que te compraste, la compraste con el único dinero que tienes en tu bolsillo, o si tienes dinero como para comprarte 10 tiendas de ropa, pues siempre paga lo mismo. Pero, o sea, paga la misma cantidad, pero no es exactamente lo mismo. O sea, no es lo mismo tú dar todo lo que tienes que dar solamente el 0.0001% de lo que tienes. Es que hay una diferencia entre hecho, la palabra igualdad y equidad, Ajá. que es bueno diferenciarlo. Aquí estamos hablando de equidad. criterio de igualdad. Ajá. En este caso, el criterio de igualdad es que todo el mundo sea tratado igual y tenga el mismo valor su voto y los mismos derechos. Pero ya cuando estamos hablando de equidad, es que se toma en cuenta la necesidad particular de la persona para la forma en que va a ser tratado. Y eso también debe ocurrir en la democracia, ¿verdad? Pero no es lo mismo, y hay que aprender a diferenciarlo, qué cosas son desiguales y qué cosas son no equitativas. Déjame poner aquí un ejemplito quizás a lo que Gabriel está diciendo. Vamos nosotros a suponer que yo tenga un ingreso de $12,000 al año, $1,000 por mes. Y hay un mes en que yo tengo que pagar la licencia de mi automóvil. Tengo que pagar lo que sería la inspección, que me cuesta $20 o $30, más lo que fuere el seguro del automóvil, cuando menos, posiblemente ciento y tantos, casi $180. Así que ese mes yo voy a tener que utilizar de los $1,000 que gano, $200 para el asunto de inscribir el cajo, que lo necesito para poderme mover. Sin embargo, una persona que tenga un ingreso de $1,000,000 puede inscribir su carro, y el dinero que va a utilizar en el asunto de inscribir el carro es una cantidad ínfima comparado con lo que sean sus ingresos. Para mí, que estoy ganando $800, es lo que me va a sobrar del mes. Ese mes donde tuve que pagar ese detalle. Con esos 800 tengo que hacer las maravillas que tenga que hacer, entre pagar la casa, electricidad, agua, alimentos, cuidado de las personas, etcétera. La persona que tiene $1,000,000 le va a sobrar más de $900,000 para hacer lo que sea que quiere hacer. Así que, de repente, ese detalle de lo que sería la igualdad, y no hay ningún problema, yo no tengo problema con que haya alguien que se quiera ganar esa cantidad de dinero y se lo gane honestamente. Lo que tengo problemas es que el gobierno trate a esa persona de una manera especial y a mí me trate de una manera extorsionante.
Varias cosas que hay que señalar. En la estructura contributiva hay diferentes tipos de contribuciones. Muchos son regresivos, pero se supone que hay una estructura mayor, que es la estructura sobre el ingreso, que esa debe ser progresiva y contrarresta la regresividad del IVA. ¿Qué significa regresivo? Es que proporcionalmente las personas que tienen menos ingresos pagan proporcionalmente más, porque no es lo mismo $1 de 100 que $1 de 1,000,000, ¿ves? Entonces esa regresividad impacta mayormente a la gente de menos recursos, pero se supone que esa gente de menos recursos reciba bienes públicos gratis, salud gratis, educación gratis, porque aquel que tiene más ingresos, así como Juan Carlos, que tiene muchos ingresos, proporcionalmente paga más. Pero, ¿qué sucede aquí en Puerto Rico? Que con los traqueteos de la reforma contributiva han distorsionado todo eso. Tenemos entonces bájale las contribuciones, más dinero en tu bolsillo, y jala para aquí, jala para allá. Y yo lo que veo es que no hay una sistematización, un estudio sistemático de una reforma integral. Integral significa que incluya todos los impuestos. Integral significa también que incluya los gastos. Cómo esos gastos se están presentando a la sociedad. Arthur Mann, profesor mío de Hacienda Pública y posiblemente Gabriel, en el 1996 hizo su tesis doctoral sobre cómo el presupuesto tiene el efecto redistributivo que hace que la regresividad de los sistemas que hay se alivie, porque va a ir fundamentalmente ese presupuesto a bienes públicos como educación, salud, otras cosas más, carreteras, que mejora la calidad de vida del que tiene menos ingresos. Entonces eso no está pasando en Puerto Rico. Y lamentablemente los sistemas democráticos reales, donde tú tienes una libertad económica, ahí es que te va a implicar un sistema contributivo real, no por traqueteos, no porque te digan más dinero en tu bolsillo. Es un eslogan estúpido, imbécil. Más dinero en tu bolsillo no tiene validez. Es engañoso. Es engañoso. Sobre todo si son 100 pesos más y por otro lado te están quitando Exactamente. 500, no, y además la quería aprobar, esta reforma que no validaba, por eso es que la Junta de Supervisión Fiscal, ¿de dónde tú vas a sacar estos números? Y cuando se presentan en la legislatura los jefes de agencia de la gobernadora, el de Hacienda, dice, voy a presentar esto y ustedes tienen que aprobarlo sin enmienda. Pues esto quiere decir que entonces ¿para qué diablo está la democracia? ¿Para qué diablo está entonces el sistema que se evalúa? Sí, entonces, ¿por qué tú tienes que aprobar eso así? Sí, ahí tú tienes un efecto de que no hay participación ciudadana. Exactamente. ¿no? Entonces, no se elige una gobernadora, se eligió una dictadora. Exactamente. Bueno, y de hecho en esto de la legislatura, la participación también debe ser en términos de los representantes del pueblo. Y cada vez vemos más votaciones de leyes que que ellos saben que son antipáticas para el pueblo, pues no se la aprueban por descarga. Sí. Sin ni siquiera una vista pública. Yo creo que nos estamos desviando. Sí, estamos adelantando. Ahora y de hecho empezamos a hablar de igualdad, que era el segundo, luego seguimos por equidad, que no está entre las 14, y ahora estamos hablando de unas cosas que... Vamos al tercero. Sí. El tercero es rendición de cuentas. ¿Ok? Que los políticos deben rendirle cuentas a la gente consistentemente, y deben actuar consistentemente con la voluntad de su constituyente. Tienen el deber de no abusar de su poder y no enriquecerse y no usarlo para enriquecerse ellos ni sus amigos. ¿Verdad? Eso suena como que Puerto Rico saca menos que F en esa... Bueno, en ese elemento. No, es que en Puerto Rico todos los no que tú tenías allí fueron eliminados. Eso se acabó todo. Pero en Puerto Rico leyeron esos 14 principios y dijeron, esto no sirve, esto es lo que vamos a hacer al contrario. Lo vamos a hacer al contrario. Déjame hacerte una preguntita sobre este asunto de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, la expectativa es que sea una rendición de cuentas honesta. Claro. Sí, que no sea una rendición de cuentas de embuste. O sea, lo que hace el presidente norteamericano en cada ocasión que le habla al pueblo norteamericano es una rendición de cuentas, pero es una rendición de cuentas embustera. Sí, mente.
O sea, ese realmente no es rendir cuenta. Eso no es rendir cuenta. Eso no es rendir cuenta, ¿no? Así que allí lo que tú estás significando es que el funcionario público tiene una responsabilidad de dejarle saber a sus constituyentes cómo está pensando las posibles soluciones a los problemas y situaciones del país, pero también le tiene que dejar saber no tan solo su forma de pensar, sino que tiene que rendir cuentas de cómo esas implementaciones han resultado de beneficio o de perjuicio para el país. En ese sentido es que sería una rendición de cuentas honesta. Y nosotros en nuestro país vemos algunos casos en donde eso no ocurre. Ya dijimos que todo lo que han hecho es implementar esas oraciones sin el no. Pero, o sea, tenemos ejemplos en donde eso ocurre, donde nosotros vemos día tras día. Yo te puedo decir un ejemplo que a mí siempre me preocupa sobremanera. El asunto de la reforma electoral, de las cuales en los pasados, digamos, 10 años han habido 2 o 3 de ellas con unos u otros matices. Pero la realidad es que en las más de las ocasiones esas reformas se aprobaron en contra de lo que era la voluntad del pueblo. Y después entonces, cuando llegó la hora de decir, bueno, esto produjo estos cambios o estos beneficios o estos perjuicios, eso no ocurrió. Allí no hubo eso que tú llamas rendición de cuentas. Así que ese es uno de nuestros problemas. Podemos identificar otros. De hecho, aquí menciona, bajo ese tema, antes de entrar en el próximo, que se considera autoritario un gobierno que controle los periódicos y los medios de comunicación y que esté restringiendo a grupos en la sociedad. Y aquí pues uno diría, no, pero es que aquí no hay censura previa, o algo por el estilo, control en los medios. Pero la forma como se distribuye la información generalmente es favoreciendo a unos canales, a unos medios corporativos en particular, y a otros se les niega información. Y en estos días en Puerto Rico, en estos bastante tiempo, estamos viendo en las noticias cómo, por ejemplo, el Centro de Periodismo Investigativo tiene que estar yendo a los tribunales para conseguir que les den información. Que les permitan estar en las conferencias abiertas de prensa de la gobernación. Exacto. Tuvieron que hacerlo, la gobernadora no les permitía. Ahora estamos cayendo en la siguiente. Dale. Ese está aquí también. Pero eso lleva a lo de la falta de transparencia, que es el próximo. Exactamente. Ahora, yo te voy a añadir algo más sobre esto de rendición de cuentas. Que sobre eso de los periódicos y los canales de televisión y las estaciones de radio, todas necesitan licencia de la Federal Communications Commission. Entonces, eso es otro país, ¿verdad? Que tengan que tener licencia de otro país para servir como fuente de información aquí es absolutamente antidemocrático, totalmente antidemocrático. Que la colonia es por definición antidemocrática. Sí. Y eso es una de las expresiones de la colonia, que para operar los bancos de aquí, para operar los medios de comunicación de aquí, todo tiene que ser según las leyes federales, el comercio, Federal Trade Commission. Para todo, aquí las leyes que se pueden hacer no pueden ir en contra de alguna ley federal o entrar en temas que ya los federales están ocupando, como dicen. Así que eso es una definición de falta de democracia que aquí realmente no aparece en la lista, quizás porque como quedamos nada más que un puñado de colonias en el mundo, cuando hablan de la generalidad de los issues de la democracia, se olvidan de que lo más antidemocrático que hay es el coloniaje. Yo quería mencionar sobre este asunto de la transparencia. Para el tiempo de la gobernación de Pedro Rosselló González, el periódico El Nuevo Día entró en una controversia con el gobernador sobre algún tema. Y entonces el gobernador tomó la determinación de que los anuncios gubernamentales no iban a aparecer en el periódico del Nuevo Día. Desde entonces el Nuevo Día ha aprendido el asunto de que ahora pues me allano a lo que digan los gobernantes con tal de que siempre me tengan contratitos para anuncios de unas y de otras naturalezas.
pero eso no abona a lo que sería eso de la transparencia, de la rendición de cuentas. Si los periódicos se allanan a el chantaje que les pueda hacer el gobernante de turno, entonces tampoco eso abona a lo que sería esa rendición de cuentas. Eso es un engaño también al pueblo y al pueblo puertorriqueño, que es el que nos preocupa, no tan solo del gobernante, sino también de los periódicos. Así mismo. Bueno, Dale, el cuarto, vamos para el cuarto. El cuarto es transparencia. Sí, que ya estamos tocando. Sí, porque está estrechamente relacionado a la rendición de cuentas. Que es que si usted va a votar, pues usted tiene que estar informado. Así que los electores tienen que saber qué es lo que está ocurriendo en su gobierno. Y aquí pues dice muy específicamente que tiene a los periodistas y a la gente en general tienen que tener la capacidad de cuestionar a los políticos para que les digan qué es cuál es la base de sus decisiones. Y eso pues, en eso creo que entra lo que estaba diciendo Gabriel sobre el Centro de Periodismo Investigativo, que está demandando precisamente a la Fortaleza, porque algunos de sus periodistas no lo quieren que entren a las conferencias de prensa. Una conferencia de prensa que es para la prensa y unos periodistas no pueden entrar a la conferencia de prensa. Es que la Fortaleza se atribuyó el derecho a decir quién es periodista y quién no. Pues eso no. Y por lo tanto, si tú no eres periodista, tú no puedes entrar. ¿Y por qué no eres periodista? El tribunal pues dijo que no, este era el muchacho Valentín, del Centro de Periodismo Investigativo, que no se le permitió, y no se le permitió porque había hecho unos artículos que no eran muy buenos. Obviamente no eran favorecedores del gobierno. La cosa. No es que no fueran buenos, es que no eran favorecedores del gobierno. Ajá. Exactamente. Y entonces pues obviamente no lo permitieron. Y llegó allí a la conferencia y no lo dejaron entrar. Y el tribunal dijo que no necesita credenciales, que en Puerto Rico no necesita credenciales, y que obviamente al estar inscrito en un medio, Centro de Periodismo Investigativo, lo que fuera, pues se constituye una persona idónea para estar en una conferencia de prensa. Llámele usted periodista o no. Oye, y la otra cosa es, bien importante, esto del Centro de Periodismo Investigativo, el que gobierna en Puerto Rico más que la gobernadora es la Junta de Control Fiscal, que son los que controlan el presupuesto de Puerto Rico. Y ellos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le ha dado inmunidad soberana, lo que llaman inmunidad soberana, para que el Centro de Periodismo Investigativo no pueda recibir la información utilizada por la Junta de Control Fiscal para tomar sus decisiones. Lo curioso de esa decisión del Tribunal Supremo es que estaba llena de contradicciones, porque por un lado reconoce que la Junta de Control Fiscal es costeada y era parte de lo que es el gobierno de Puerto Rico, aunque no esté incluida en la estructura de gobierno según la Constitución de Puerto Rico. Ni es elegida por el gobierno de Puerto Rico. Ni es elegida por los puertorriqueños. ¿Sí? Pero, sin embargo... La pagamos nosotros. No, la pagamos nosotros. Pero entonces le reconoció que nosotros no teníamos como pueblo, ni como periodismo, ni nada, el derecho a reclamarle, como las leyes de Puerto Rico dicen. Las leyes de Puerto Rico dicen que el gobierno tiene que responderle a la prensa cuando la prensa le pide información. Y entonces el Tribunal Supremo dijo, no, es que ellos son nombrados por el Congreso y por ello entonces las leyes de Puerto Rico sobre transparencia no le iban a aplicar a esa Junta de Control Fiscal. Y es en la misma decisión del Tribunal Supremo donde aparecen esas dos contradicciones, esos dos disparates del Tribunal Supremo, pero el Tribunal Supremo norteamericano solo defiende un interés. Son sastres jurídicos. Son sastres jurídicos del gobierno norteamericano. Sí. Y hablábamos de la falta de democracia que por definición hay en la colonia. Es otro país, Estados Unidos, cuyo gobierno está tomando esas decisiones y nos pone la Junta de Control Fiscal. Pero aquí tratan de seguirle el ejemplo de la falta de democracia constantemente y el tema de transparencia, y saben que aquí se aprobó por presión de la gente y de la prensa. O sea, habían aprobado unas políticas públicas en cuanto a transparencia
y unos requerimientos para que el gobierno tenga que proveer información, y esa ley de transparencia han ido editando, enmendando en estos últimos años, la han ido convirtiendo, ya en vez de ser una ley de transparencia, una ley de oscuridad. Sí, de las tinieblas. De trampa, apariencia. Bueno, eso fue en el ¿cómo se dice? A finales del 2025, ¿verdad? Una nueva enmienda a la ley, de la ley de transparencia, así como se llama, pero haciendo mucho más difícil para cualquier periodista, para cualquier ciudadano, conseguir información de la Agencia de Gobierno de Puerto Rico y es discriminatoria contra el área oeste de Puerto Rico. Porque usted va a la oficina regional de Obras Públicas, de Recursos Naturales, y pide una información, pues como lo pediste acá y no en el área metropolitana, entonces la agencia tiene 30 días más para entregarte, 30 días por encima de los 30 días que ya tenía, y del tiempo adicional que pueden pedir prórroga y todo ese tipo de cosas. Te suma 30 días más por haberlo pedido aquí que si haberlo pedido en el área metropolitana. Puede ser que ya sea inútil la información cuando por fin te la dan, si te la dan. Sí, te la dan, así mismo. Yo quería mencionar algo sobre este asunto de la transparencia. La Constitución de Puerto Rico tiene una disposición muy interesante. Es una de esas cosas que el Partido Popular, yo creo que fue uno de los que promulgó que eso estuviera en la Constitución de Puerto Rico, era que las propuestas de ley tenían que tener un título y una exposición de motivos que tenían que ser concordantes con las disposiciones en la ley misma. Y eso está en la Constitución. Una ley que no cumpla con eso, dice la Constitución que entonces se declara inválida porque no cumplió con esa disposición constitucional. No habla de que las porciones que no sean concordantes con eso sean invalidadas, sino que la ley misma se declara inválida porque la construyeron mal, la construyeron a propósito mal. ¿Qué es lo que ocurre en todo Estados Unidos? Entonces, esto de la transparencia es interesante porque nuestra Constitución le reclama a la legislatura que al construir las leyes tienen que seguir esos pormenores y que además una buena porción de estas leyes tienen que ser consultadas en vistas de carácter público con la población. Y es allí donde esa transparencia, no tan solo en la ley de transparencia, es que la Constitución misma ya establecía unos pormenores sobre el asunto de la transparencia, que ahora los legisladores todo lo que hicieron fue construir una ley de manera tal que le brincaban a la vuelta al asunto de las transparencias que reclamaba la Constitución. Bueno, y esto de estar aprobando leyes por descargue sin vistas públicas, eso también va en contra de la transparencia. Uno no sabe cuáles son las razones detrás de las cuales por las cuales se están aprobando ciertas leyes. Y el contenido de las mismas, porque hay algunas de estas leyes que los mismos miembros de la legislatura dicen, pero es que la mayoría no me dio la ley que ahora llevan a la aprobación por descarga. Pero ¿cómo va a ser que los mismos legisladores no puedan examinar las leyes sobre las cuales tienen esto? O sea, esto ha habido varias instancias en donde legisladores se quejan de este detalle. Así que la realidad es que la transparencia, parecería que algunas de estas personas que están en la legislatura o en el gobierno más hacen eso que llamaba José Israel hace unos segundos atrás, de la transparencia. Era la transparencia, sí. No era la transparencia. Es algo recia. Sí. Es algo que es la M de por medio. Es algo que yo he notado en la legislatura, si bien cada senador y cada representante tiene un voto, las relaciones entre los legisladores es bien jerárquica. Y hay legisladores que mandan mucho y hay otros que simplemente obedecen. En Estados Unidos igualmente es así. En Estados Unidos también. Ese es el control del partido político. Según la jerarquía en el partido político, la jerarquía que tiene entonces en la legislatura. Bueno, espérate, antes de salirnos de eso, Juan Carlos, tú estuviste estudiando en el área de Boston, Massachusetts.
Y tú viste allí, porque hay unas diferencias en la operación en cuanto a esto se refiere, en un área como el noreste de Estados Unidos y lo que sería el sureste o aún el medio oeste norteamericano, tienen formas diferentes de funcionar en cuanto a esto de transparencia se refiere. ¿Tú podrías hacer un pequeño comentario al respecto de eso? Bueno, yo de allá, yo lo que recuerdo eran los famosos town meetings, en donde allí uno iba, y porque yo fui un par de veces, y ahí estaba el representante Barney Frank, era el representante, fíjate, me acuerdo de eso. ¿De Boston? Sí, de Barney Frank, ¿sabes? De que yo no me acuerdo de ningún gringo, pero de ese me acordaba, porque ese estaba, era una reunión todos los meses. Todo el mundo sabía que tal día iba a estar allí este señor, y él comenzaba a darte un informe y te decía sobre los distintos proyectos de ley que él estaba siguiendo, de cómo estaba la cuestión funcionando allí en la Cámara de Representantes. ¿Eran reuniones entonces, para los de su partido o eran reuniones abiertas? Para todo lo de para todo lo que pero eso no allí eran abiertas. Pero eso no lo hacen todos. Completamente abiertas. Bueno, yo sé que es bien común. Muchos representantes lo hacen. En el noreste es bien común. Sí. Pero aquí, si acaso vienen los políticos, los legisladores, a Mayagüez o el pueblo que sea, lo que uno ve es que se reúnen en el comité del partido. En el comité del partido. Para hablar con los de su partido. Y lo que hablan es basura. O sea, no hablan seriamente sobre lo que se está discutiendo allí. Oye, en la legislatura. Por cierto, hay una serie de partidarios republicanos que ya no hacen town meeting porque recientemente si favorecían a Trump, lo que iban es la gente a insultar, los insultaba. Porque eso es otra cosa, sí. Y los tipos dejaron de hacer town meeting. Tienen espacio para preguntas. Sí, y para uno manifestarse y para uno decirlo, ¿verdad? Decir los problemas que están nuevos que están ocurriendo en su comunidad y que le está preocupando. ¿Sí? Pero es que eso eran los dos principios primeros que nosotros hablamos. Sí, tiene que haber una rendición de cuentas y las personas van allí a reclamarle al legislador de su turno. Participación ciudadana. Participación ciudadana y reclamación de cuentas. Y este señor Bernie Frank, que era legislador en el Congreso, y él tenía peculiaridades. Bernie Frank era expresamente homosexual. Sí, abiertamente homosexual. Estamos hablando de los años 80, cuando no era tan... pero sin embargo, él entendía que tenía una responsabilidad con su pueblo de entregarle información sobre qué es lo que se está discutiendo y cómo puede o no ayudarnos el asunto Así que el hombre cumplió a las mil maravillas ese detalle. Él o sea, que ya hay elecciones cada 2 años para representantes. Él iba a lo que llaman unopposed. O sea, no aparecía ningún republicano que compitiese contra él. Ni demócrata. Ni siquiera demócrata, porque todo el mundo sabía que él iba a salir electo. Sí. O sea, la gente estaba satisfecha con su trabajo. Sí. Estamos llegando a casi los últimos minutos de este programa. ¿Cuál sería nuestro próximo tema, aunque no lo podamos discutir ahora? Sí, bueno, todavía para terminar con lo de transparencia, yo creo que es importante sobre esta enmienda que ocurrió a finales del 2025, también como una iniciativa de Tomás Rivera Chats. No recuerdo el nombre, pero hay una agrupación sin fines de lucro en los Estados Unidos que se dedica precisamente a darle una puntuación a los distintos países del mundo basada en transparencia, en la facilidad con la cual los periodistas y el público en general pueden recibir información de su gobierno sobre los distintos proyectos que hay, distintas iniciativas, sobre documentos importantes sobre los cuales tomaron decisiones. Puerto Rico con esa enmienda caía en el tercio peor del mundo. En el tercio peor del mundo. O sea, 2/3 partes del mundo son más transparentes que el gobierno de Puerto Rico. Cristiano, aún algunas dictaduras caían allí y quedaban más transparentes que nosotros en nuestra circunstancia. Y creemos que vivimos en una democracia. Es que la democracia no es puramente votos. No, los votos vienen, eso es la parte posterior de una discusión de las circunstancias y de las políticas públicas. En la medida en que esa discusión abierta y consensuada no se lleva a cabo,
no se lleva a cabo la democracia. El asunto de los votos puede ser manejado por mercadeo, por trampas, por muchas formas, pero la discusión sosegada y abierta es menester y necesaria si es que la democracia ha de tener sentido para aquellos que pagan. Si fuera nuestra métrica el pagar por el gobierno, esa entonces tiene que ser una democracia que es responsable a aquellos que pagan por ella. Nos ponen la música indicativo, agradecemos a la estación que nos ha permitido llegar ante ustedes y agradecemos la audiencia de todos ustedes, queridos radioescuchas. Hasta el próximo sábado quedamos en Voces de la Soberanía. Esta, la Convergencia Nacional Boricua y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico, agradecemos sus atenciones. Tengan todos muy buenas tardes. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo